Buenas tardes, hoy hablaremos sobre el uso del conductismo en el ámbito laboral. A modo de introducción, nuestro texto de referencia, Enfoque organizacional conductista, dicotomía complementariedad de Omaira García, trata sobre el enfoque organizacional conductista, el que tiene como punto de partida el movimiento de las relaciones humanas. Para sensibilizarnos un poco a propósito del- de este enfoque y sobre todo con un ejemplo que tomaremos, nos resulta interesante ocupar esta referencia que es la película de Chaplin, Tiempos Modernos, en donde vemos una serie de elementos propios del trabajo, si bien de una época bastante ya lejana a nuestros días, sin embargo todavía seguimos viendo elementos eh, que están presentes, como la, el- el- la producción, el ejercicio de la producción y los mecanismos que se utilizan para la producción, las relaciones laborales, Em, también los tiempos de pausa, las posibilidades como bienestar no laboral, a propósito también de los beneficios que se pueden adquirir dentro de la empresa, y ciertamente la observación o la vigilancia, ¿no? Que se puede llevar o realizar a través de distintas formas según la empresa, orientado también a una mayor eficiencia del trabajo, del tiempo y por tanto de la producción. El enfoque conductista laboral obviamente nos va a remitir a los trabajadores, por una parte, a la satisfacción laboral de parte de los trabajadores y también, de alguna forma, parte de la empresa, ¿no? En la medida en que otro acento hace la producción, que afecta tanto eh, a los trabajadores como parte del fruto de su trabajo, pero también a la empresa, a la institución, donde se vincula el argumento con el tema también de las ganancias. Toda empresa, evidentemente, intenta generar ganancias y recursos mejorando los niveles de producción, pero eso también puede llevar a complejizar o a problematizar la satisfacción laboral o el bienestar laboral de los trabajadores. Como ejemplo, no nos detendremos específicamente en la aplicación actual, sino más bien en los experimentos de Hawthorne en Estados Unidos, en la empresa Western Electric, una empresa dedicada a la telefonía de la época, estamos hablando a fines de los años 20, inicio de los 30, eh, donde se realiza una investigación orientada a establecer una relación entre la intensidad de la iluminación en la fábrica y la eficiencia de los trabajadores en la producción. Por eso era interesante asociar, ¿no? la película Tiempo Moderno, porque nos ayuda a remitirnos a una época en donde el tipo de producción, el tipo de trabajo, ¿no? Tenía características que pueden ser muy distintas a las nuestras. Acá vemos algunas fotos de los archivos donde aparece algunas partes de trabajadores de esta empresa. Es interesante también que este experimento se llevó en una empresa que particularmente no tenía problemática respecto a las condiciones laborales. En principio hay una satisfacción laboral, no apunta necesariamente a una mejora ni en la productividad, ni tampoco en las condiciones laborales en principio, ¿no? Porque había una satisfacción de parte de los trabajadores sobre las condiciones en las que ellos trabajaban. Eh, Sin embargo, este experimento apunta un poco al conocimiento de los trabajadores, un experimento bastante atípico si lo pensamos desde este punto de vista. Algunos antecedentes: este experimento fue llevado a cabo por Elton Mayo, quien fue un teórico social, sociólogo, psicólogo, y a quien se le llamó padre de la teoría de las relaciones humanas en el campo de la administración. Entonces ya vemos por una parte que
el argumento, ¿no?, del vínculo con la aplicación del conductismo está vinculada también al campo de la administración. Y este personaje, de alguna forma, con su experimento, logra relacionar, vincular estas distintas dimensiones, ¿no? El trabajo, la dimensión administrativa, que obviamente está relacionada con la producción, pero el aporte significativo de Elton Mayo va en relación precisamente al desarrollo de estas teorías humanas, ¿no? A considerar las relaciones humanas dentro del ámbito laboral. Los experimentos en esta compañía se van a desarrollar en 4 etapas. Para efecto de nuestro interés, nos interesan las primeras 2 etapas, las cuales están vinculadas con nuestro argumento. En la primera etapa, se escogieron 2 grupos de obreros para hacer el mismo trabajo y en idénticas condiciones. Entonces, se tomó un grupo experimental constituido por 6 trabajadoras jóvenes, de rango medio, no eran ni grandes expertas, pero tampoco eran novatas, y el grupo de control, que era todo el resto de los trabajadores. Estamos hablando de una empresa bastante grande, por tanto, el número era bastante considerable. Por otra parte, el grupo experimental trabajó con una iluminación de intensidad variable, mientras que el grupo control trabajó con la misma intensidad lumínica. Acá ya vemos la diferencia, ¿no?, entre los estímulos sobre los cuales están trabajando ambos grupos, eh, tanto el de control como el grupo experimental. Como resultado nos encontró una relación directa entre las 2 variables, es decir, entre el aumento o la intensidad variable y la intensidad y la continuidad de la intensidad lumínica. Sin embargo, lo que se descubrió en esta primera etapa fue lo que se llamó un factor psicológico, que pese al resultado descubrieron otro factor, ¿no? Este llamado psicológico, que afectaba la eficiencia de los obreros. ¿En qué? En que aquellos obreros que se encontraban a mayor intensidad, se notaba un aumento de la producción, mientras que por otra parte, cuando existía una menor intensidad lumínica, se asociaba a o se evidenciaba una menor producción en el trabajo. Como interrogante y parte de la discusión, podríamos preguntarnos, ¿no?, ¿qué tipo de estímulos podríamos atribuir a la luz? ¿Condicionado o incondicionado? Y por otra parte, algo que también vimos en algún momento en clase, que tiene que ver con qué efecto tiene la creencia o la superstición en esta relación estímulo-respuesta. Y esto debido a que en el experimento aparece la idea de que el factor psicológico no tiene características físicas, o sea, no pasa necesariamente por que el aumento, a juicio por lo menos del experimento, ¿no? Que el aumento de la luz necesariamente afecte de alguna forma a los trabajadores, sino que se habla de que hay una creencia detrás, ¿no? Eh, y, eh, y si lo llevamos a aquello que hemos visto en clase, podemos relacionarnos con esta idea de la superstición. Es decir, no hay un elemento concreto efectivo, ¿no?, un condicionamiento efectivo que genere una respuesta, sino más bien eh, hay creencias que de algún modo actúan o nos llevan a actuar para dar ciertas respuestas que evidentemente son difíciles de poder predecir. Es por eso también que se intenta en esta primera etapa eliminar, ¿no? Dejar a un lado este llamado factor psicológico, para poder mantener la objetividad en este experimento. En la segunda etapa aparece una división de 12 partes, en donde se van eh, instalando distintos tipos de intervenciones en la continuidad del trabajo. En un primer momento, durante 2 semanas, se observó la productividad en condiciones normales, tanto para el grupo control como para el grupo experimental.
En un segundo momento, durante 5 semanas, se aisló al grupo experimental en la sala de pruebas con las mismas condiciones y horario de trabajo. Se observó un cambio de ritmo con el cambio de lugar. Y acá ya es interesante porque con este nuevo estímulo, ¿no? Que es el cambio de ambiente, la separación que se genera entre un grupo y otro, cambia también el ritmo de producción de los trabajadores. En el tercer momento, eh, aparece la modificación en el sistema de pago. El grupo control se paga por igual, por tareas de grupo. En el grupo experimental se separó el pago de las trabajadoras y como el grupo era pequeño, percibieron que la producción individual repercutía favorablemente en su salario. En las semanas de trabajo, la producción aumentó. Entonces acá podemos ver que como el grupo control eh, recibía un pago grupal y como el grupo era tan grande, era difícil poder distinguir la relación entre aumento de productividad y mejora salarial. Por tanto, se percibía como las diferencias individuales en la producción se diluían dentro de la producción del grupo en general. No así en este grupo más pequeño, donde sí era posible identificar, ¿no? eh, cómo el trabajo individual y la productividad que se veía en este trabajo podía generar también una mejora en el salario, lo cual eh, tiene como resultado el aumento de la producción. En la cuarta etapa se comienzan a instalar tiempos de pausa. Hay un descanso de 5 minutos, uno por la mañana y otro por la tarde. Con la instalación de estas pausas se observó también un aumento de la producción. En el quinto paso, se aumentó las pausas en cuanto al tiempo, de 5 minutos pasaron a 10, y también se observó un aumento de la producción. La sexta etapa, el sexto paso, es interesante porque eh, se mantiene esta progresión, ¿no? En el aumento de los tiempos. Si bien se disminuye de 10 a 5 minutos, pero se realiza en 3 momentos, es decir, las sumatorias son 15 minutos por la mañana y 15 minutos por la tarde, dividido en grupos de 5 minutos. Sin embargo, la producción no aumentó y los empleados se quejaron por la interrupción de su trabajo. Lo cual hace entrar en conflicto, ¿no? Esta idea del aumento del tiempo de descanso, que uno diría, bueno, la lógica sería que aumentando este tipo de reforzador, aumentara también la respuesta, y la respuesta en el aumento de la producción. Y sin embargo, no solamente no se ve un aumento de la producción, sino que además se ve una insatisfacción de parte de los trabajadores. Siempre en esta segunda etapa del experimento, el séptimo paso eh, tuvo un regreso a las pausas de 10 minutos. 10 minutos por la mañana, 10 minutos por la tarde. Y en uno de estos descansos se agregó además el ofrecimiento de una bebida fría para los trabajadores. Esto nuevamente se ve un aumento en la producción. Lo curioso, digamos, es que podríamos haber vuelto a este reforzador, ¿no? De los 10 minutos, que ya había tenido una muestra significativa, ¿no? Favorable a la producción. Sin embargo, además se incluye en uno de estos descansos la bebida fría, por lo cual también podría significar un nuevo reforzador para mantener esta respuesta que va en beneficio de la producción. En el paso número 8, se mantuvieron las condiciones de trabajo, pero para el grupo experimental se acortó la jornada de trabajo a 30 minutos, mientras que el grupo control mantuvo el horario normal. Acá se evidencia nuevamente un gran aumento de la producción, siempre de parte del grupo experimental, ¿no? Ante esta baja de 30 minutos en la jornada laboral. El noveno paso, el grupo experimental trabaja 1 hora menos,
Sin embargo, curiosamente, no se observan cambios en la producción. Nuevamente, como veíamos en los ejemplos anteriores o los pasos anteriores, uno esperaría que aumentando o disminuyendo la jornada laboral, eh, como beneficio para el trabajador, este reforzador sirviera, ¿no?, para mejorar y estimular nuevamente la producción. Sin embargo, en este paso número 9, eso no ocurre. En el paso número 10, el grupo experimental volvió a trabajar hasta las 5 de la tarde. Se evidencia un gran aumento de la producción. Paradójicamente, ¿no?, pese a lo esperado, eh, se vuelve nuevamente a mostrar un aumento, aun cuando se mantiene la jornada laboral para toda la igualitaria, ¿no?, o inicial. El paso número 11, se estableció una jornada laboral de 5 días y no de 6, quedando libre el día sábado para el grupo experimental. La producción siguió aumentando. Y acá nuevamente, con estos estímulos se va obteniendo una respuesta similar respecto a el aumento de la producción. Sin embargo, hemos visto también que la lógica de ir reforzando estos estímulos no siempre va dando como resultado una respuesta en relación al aumento de la producción, lo cual va generando, ¿no?, una incógnita dentro de este experimento. Finalmente se retiraron los beneficios y se regresó a las condiciones del tercer periodo, es decir, a una cierta normalidad con pausas de 5 minutos en la mañana y en la tarde. En estas 12 semanas, que duró este duodécimo paso, se generó un incremento de la producción. Nuevamente, pese a el retiro de estos estímulos, ¿no?, estos reforzadores para mantener esta respuesta hacia la alza de la producción, fueron quitados y sin embargo, aún así se mantuvo un incremento de la producción. Es interesante este punto porque en cada paso de los que hemos visto, se va generando una cierta tensión respecto a el aumento de la producción, por una parte, gracias a ciertos reforzadores. Sin embargo, cuando estos reforzadores todavía aumentan, favoreciendo, en teoría, eh, los beneficios del trabajador, no necesariamente responden positivamente. Y esto es lo que genera una interrogante. Algunas consideraciones. El experimento tiene un enfoque conductista, sin duda. Sin embargo, el llamado factor psicológico llevó a cambiar la orientación del experimento. Y la interrogante que le mencionaba hace un momento se va orientando o va apareciendo, ¿no?, en orden a este factor psicológico que termina por incidir en el experimento. El criterio de respuesta estuvo asociado con la variable producción de los trabajadores. Sobre este punto llama la atención que el estímulo no siempre respondió a la respuesta esperada, como observamos en los ejemplos de las pausas, ¿no?, como vimos hace un momento en este aumento de los 5 minutos a los 10 y después a estos eh, grupos de 15 minutos divididos en 5 momentos, no tanto en la mañana como por la tarde. Si ubicamos las pausas de un programa de razón fija, en que se requiere un número predecible de respuestas o de refuerzos por cada reforzador, deberíamos esperar que la progresión en el aumento de los tiempos de pausa generara un continuo aumento de la productividad. Sin embargo, cuando se otorgó mayor tiempo de descanso, es decir, se aumentó el reforzador, contrariamente a lo esperado, disminuyó la respuesta. Que es, en definitiva, lo que introduce, ¿no?, esa interrogante respecto a si bien hay cambios que intentan incidir en la conducta de los trabajadores, estas respuestas no siempre responden a, o no logran terminar de predecir, ¿no?, esta respuesta a través de los reforzadores que se han instalado. Siempre en el ámbito de las consideraciones, las 12 pruebas de la etapa 2 nos indican una clara relación entre respuesta y reforzador. Si pensamos que los estímulos con los que se intervino responden a la sensibilidad de los trabajadores, es decir, temas a los cuales cualquier trabajador en cualquier época y en cualquier lugar, obviamente está mucho más sensibilizado, como por ejemplo, disminución o aumento de salario,
tiempo de pausa en el trabajo, la presencia o la ausencia de estas pausas, o el día laboral, así también como espacios, etcétera, ¿no? Ciertos beneficios que puedan favorecer a los trabajadores. Por otra parte, debemos recordar que la conducta instrumental eficiente requiere que sea sensible a la relación entre respuesta y reforzador. Eh, por lo cual, en este experimento, esos elementos parecerían estar presentes. Eh, Así también que existan dos tipos de relaciones, la temporal y la causal, que también nuevamente aparecen presentes dentro de las etapas o los pasos, perdón, estos 12 pasos que se van viendo a lo largo del experimento. Finalmente, podríamos ubicar a los dos tipos de estímulos que intervinieron en las pruebas como programas simples de reforzamiento. Sin embargo, aparece nuevamente el factor psicológico que intervino en el experimento. Un elemento que nos llamó la atención del experimento fue el llamado factor psicológico. Primero, porque introduce una variable importante en el enfoque conductista organizacional que afecta la respuesta de los reforzamientos. Y en segundo lugar, porque nos permite observar el conductismo como una herramienta que puede favorecer las condiciones laborales y el bienestar, así como las relaciones humanas en el trabajo. Y este punto es interesante porque también nos permite tomar distancia de los prejuicios que a veces se establecen con el conductismo, ¿no? Que pueden ser solamente como una herramienta un poco de laboratorio que aplicada dentro eh, del ámbito o del contexto humano, podría generar algún tipo de manipulación negativa, ¿no? En este caso, eh, podemos ver una relación entre esta herramienta, ¿no? Como el conductismo, vinculada favorablemente también con esto que se llama el factor psicológico en relación y en favor de las relaciones humanas dentro del contexto laboral. Entre los elementos que dieron cuenta del factor psicológico encontramos, uno, la disminución en la rigidez de la supervisión favoreció un ambiente más amistoso y relajado que se tradujo en un aumento de la satisfacción laboral. ¿Recuerdan esa imagen de la película Chaplin, ¿no? Este observador, este vigilante que está constantemente observando a los trabajadores? Bueno, cuando se genera una especie de autonomía en el ámbito laboral, hay una mayor flexibilización, hay un mayor relajamiento, lo cual disminuye el estrés y la ansiedad respecto al trabajo, a la realización del trabajo y el ambiente laboral. Y la eficacia, por tanto, del mismo trabajo. Dos, el grupo experimental desarrolló vínculos de amistad que se extendieron incluso fuera del ámbito laboral. En el trabajo esto se tradujo en una preocupación recíproca y apoyo cuando alguna de las compañeras se sentía cansada. Nuevamente se acentúa la dinámica de las relaciones laborales, los vínculos de amistad que se pueden establecer y que no solamente se remiten al trabajo, sino que también fuera, lo que favorece y repercute en mejores relaciones y en un mejor ambiente laboral de compañerismo al interior del trabajo. En el grupo surgieron líderes y objetivos comunes. Este también es un elemento interesante que pese a que se insistió en el experimento en mantener relaciones de tipo normal, ¿no? Sin alteraciones o sin destacar a un personaje sobre otro, surgieron espontáneamente líderes, o en este caso en el grupo experimental, una líder, ¿no? Que ayudó a sus compañeras a alcanzar el objetivo común de aumentar continuamente el ritmo de producción, generando con ello un beneficio colectivo. Por tanto, aparece esta figura de liderazgo que dentro de este vínculo con el grupo favorece también el lograr alcanzar aquellos objetivos comunes que iban en beneficio a todo el grupo. Las etapas 3 y 4 del experimento se orientaron, ¿no? Por el influjo del factor psicológico y su efecto en las relaciones personales al interior de la fábrica, siguiendo unos pasos distintos con entrevista, la etapa número 3 a los trabajadores y ahí viendo, ¿no? Cómo iban o qué elementos iban apareciendo a propósito de este experimento. Y finalmente se repite el experimento en la etapa 4 con un nuevo grupo experimental. Sin embargo, para efectos de este trabajo, solamente nos interesa quedarnos con estas primeras dos etapas. Para ir concluyendo, la aplicación del conductismo en el ámbito laboral ha sido ampliamente utilizado en orden al aumento de la producción, a promover la organización laboral y, en el mejor de los casos, favorecer el bienestar de los trabajadores. Y hablamos del mejor de los casos porque sabemos que no siempre este ha sido el punto central de
de las aspiraciones, sobre todo de los propietarios y quienes están a cargo de las empresas, ¿no? Para poder aumentar la producción como elemento fundamental, sobre todo en un contexto capitalista, ¿no? Como el nuestro. Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Respecto al aumento de la producción, respecto a la organización laboral y también respecto al bienestar laboral. Cosas bastante comunes y que se aplican, ¿no? Muy presente en cada uno de los trabajos. Volviendo a nuestro texto de referencia, García nos dice que en el mundo donde prima el interés por el beneficio económico, la enseñanza y la práctica de la administración, representada por un conjunto de nociones teóricas donde se incluye el conductismo organizacional, ha dado culto a un generalismo que en esencia es solo la forma de exaltar el ejercicio del control sobre la fuerza de trabajo para garantizar la reproducción del dinero y la reproducción de las condiciones y o relaciones de producción que se enmarque en las características del sistema que las domina. Entonces, nuevamente, como esta herramienta que puede tener, y en el experimento que vimos, ¿no? De esta compañía de teléfonos, eh, termina orientándose por favorecer las relaciones humanas o por ir conociendo, ¿no? Cómo se va desplegando esta dimensión de las relaciones humanas dentro del trabajo. El conductismo también ha sido utilizado ampliamente para ir generando instancias o políticas de control dentro de las empresas o de estímulo en pro de los beneficios de las empresas, ¿no? En cuanto a la mejora de la producción y no necesariamente a la calidad del bienestar laboral, ni tampoco las relaciones humanas que se establecen al interior de este ámbito. De esta forma, sin duda que el criterio humano, el criterio humano, perdón, que en el experimento lo vemos reflejado en el factor psicológico, nos parece un punto ético de vital importancia a la hora del uso del conductismo en el campo laboral. De igual forma, adquiere importancia el carácter interdisciplinar del conductismo para favorecer a los diversos elementos implicados en el ámbito del trabajo. Eso sería todo en este trabajo. Muchas gracias.